Hola, bienvenidas todas. Estamos en el Club de Nanis Latinos. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión vamos a empezar a desmenuzar las preguntas que te hacen en una entrevista de Nani. Y hay una que yo personalmente hace más de 5 años que no hago una entrevista en forma. No estoy actualizada con las preguntas. Me imagino más o menos, me han contado las chicas, pero personalmente no tengo la experiencia. Y quiero preguntarles a ustedes si todavía les están haciendo esa pregunta de cómo disciplinas a los niños, porque anteriormente esa era una pregunta básica. ¿Cómo disciplinas a los niños? En mis tiempos de nani que iba a hacer entrevistas para que me dieran un trabajo de tiempo completo, había esa pregunta, era muy común, esa pregunta que nos hacían era muy famosa, muy común, nos ponía nerviosas de ¿cómo disciplinas a los niños? Cada nani pues tiene su propia respuesta y para mí, en mi caso, yo siempre la respondía y les recomendaba a mis compañeras que la respondieran como, pues yo no disciplino a los niños. Los que los disciplinan son ustedes porque ustedes son los papás. Y el método que ustedes utilicen para disciplinarlos es el que yo tendría que utilizar en caso necesario, pero casi nunca tendría que utilizarlo. El tener que disciplinar a un niño es poco común en el trabajo de la nani, es muy poco común porque la nani trabaja con el niño uno a uno. Siempre estamos ahí a un lado del niño, vigilando, moldeando, alerta a cualquier cosa que pueda pasar. Entonces es muy difícil que la nani tenga que estar disciplinando al niño. Tiene que ser un niño con una situación especial, con una condición especial, con un tratamiento muy especial que a veces los papás les permiten hacer todo o los tienen muy consentidos, no les tienen reglas. Tal vez ese tipo de niños es el que ocuparía la disciplina. Pero un niño regular no va a ocupar tanta disciplina, y menos si estás ahí uno a uno todo el tiempo. Hola, bienvenidas todas. Estamos en el Club de Nanis Latinos. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión vamos a empezar a desmenuzar las preguntas que te hacen en una entrevista de Nani. Y hay una que yo personalmente hace más de 5 años que no hago una entrevista en forma. No estoy actualizada con las preguntas. Me imagino más o menos, me han contado las chicas, pero personalmente no tengo la experiencia. Y quiero preguntarles a ustedes si todavía les están haciendo esa pregunta de cómo disciplinas a los niños, porque anteriormente esa era una pregunta básica. ¿Cómo disciplinas a los niños? En mis tiempos de nani que iba a hacer entrevistas para que me dieran un trabajo de tiempo completo, había esa pregunta, era muy común, esa pregunta que nos hacían era muy famosa, muy común, nos ponía nerviosas de ¿cómo disciplinas a los niños? Cada nani pues tiene su propia respuesta y para mí, en mi caso, yo siempre la respondía y les recomendaba a mis compañeras que la respondieran como, pues yo no disciplino a los niños. Los que los disciplinan son ustedes porque ustedes son los papás. Y el método que ustedes utilicen para disciplinarlos es el que yo tendría que utilizar en caso necesario, pero casi nunca tendría que utilizarlo. El tener que disciplinar a un niño es poco común en el trabajo de la nani, es muy poco común porque la nani trabaja con el niño uno a uno. Siempre estamos ahí a un lado del niño, vigilando, moldeando, alerta a cualquier cosa que pueda pasar. Entonces es muy difícil que la nani tenga que estar disciplinando al niño.
Tiene que ser un niño con una situación especial, con una condición especial, con un tratamiento muy especial, que a veces los papás les permiten hacer todo o los tienen muy consentidos, no les tienen reglas. Tal vez ese tipo de niños es el que ocuparía la disciplina. Pero un niño regular no va a ocupar tanta disciplina, y menos si estás ahí uno todo el tiempo.